empezar con una reflexión. Me encantaría que reflexionáramos en algo, ¿no? Tú y yo, todo el tiempo, escribe allí, todo el tiempo estamos experimentando dos realidades. Amén. Todo el tiempo estamos experimentando dos realidades. Y a mí me parece que esta condición inevitable de todos sucede así porque estamos en este plano terrenal. En este plano terrenal nosotros vivimos una realidad. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó, maravilloso por su gracia y su misericordia, que nos llamó también por su amor, que nos llamó para su propósito, por su buena voluntad, y no solo eso, sino que Él vino y depositó su vida en nosotros, en esta salvación tan grande. Ahora tú y yo no solo tenemos esta realidad terrenal, sino también ahora podemos disfrutar la realidad eterna. Y entonces esto es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque todos, escribe ahí en tus notas, todos somos probados, todos vivimos dos realidades. Claro, aunque hemos entendido ahora en Cristo y se nos está entrenando para eso, y esta palabra tiene ese sentido de aportar en eso, estamos siendo entrenados para que la realidad eterna sea la que nos gobierne, amén. Esa es gran parte del punto de lo que hemos estado hablando últimamente aquí. O sea, ¿por qué estamos hablando de la mente de Cristo? Porque la mente de Cristo es la que hace tangible toda la realidad eterna. La mente de Cristo es la que te permite echar mano de toda la realidad de Dios, disfrutar la realidad de Dios, usar la realidad de Dios. Es indispensable que seamos entrenados en esa mente. ¿Para qué? Para no ser gobernados por la realidad terrenal. Estaba yo pensando en nuestro Señor Jesucristo, estaba yo pensando en el Cristo eterno. Fíjate qué obra tan extraordinaria y tan maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Que Él, fíjate, escribe esto, Él en la eternidad estaba en una sola dimensión. Él en la eternidad vivía en una sola dimensión, en la dimensión espiritual, en esa dimensión eterna. Y cuando Él se hace hombre, escribe esto, cuando Cristo se hace hombre, cuando se encarna aquí en la tierra, esto está interesante. Cuando Cristo se encarna, ahora Él vive lo mismo que vives tú y lo mismo que vivo yo. Aparte de su realidad eterna, Él viene aquí a la tierra a empezar a experimentar la otra realidad, que es la realidad terrenal. Se le activan también, igual que a ti, igual que a mí, sus sentidos naturales. Entonces ahora, cuando viene a la tierra, se le habilitan estos 5 sentidos. Podemos ver estos 5 sentidos naturales como 5 puertas, como 5 puertas de información, como 5 puertas de entrada de información a la vida de la persona. Entonces, este Cristo, que solo había experimentado la dimensión eterna y espiritual, ahora se hace hombre y se le abren 5 puertas de sus sentidos naturales y ahora recibe información de una realidad eterna y la palpa. Entonces ahora Él está palpando esta realidad eterna. Pero fíjense, ¿qué es lo extraordinario que nos enseña Cristo? Me parece que la más grande prueba, escucha esto, la más grande prueba de Jesús fue esa, que en esos 5 sentidos naturales Él empieza a tener esa información terrenal, de esa realidad terrenal. Escucha esto, Jesús empieza a tener información de sus sentidos terrenales, una información que Él no había experimentado en la eternidad, pero te voy a decir que nunca fue vencido ni fue gobernado por la realidad terrenal. Me parece que esa fue una de las más grandes victorias de nuestro Señor Jesucristo que nosotros tenemos que aprenderle. Nunca fue gobernado por la realidad terrenal, aunque sus 5 sentidos naturales
estaban recibiendo la información de esta realidad humana. Habitaba en el mundo, fíjense, él habitaba en este mundo de la vida, en esta tierra, pero él era gobernado, escribe allí, por lo que había aprendido en la eternidad de su padre. Él era gobernado por lo que aprendió de papá. Eso está maravilloso. Cuando este verbo eterno se hace carne, entonces empieza a recibir una información exterior. Pero ninguna de esa información afectó lo que él aprendió de su padre. Eso me parece que es un gran lingote que hoy tú y yo nos podemos llevar. Te voy a decir, hay dos formas de aprendizaje, pon allí. Eso nos lo enseña Jesús también en este ejemplo que estoy tratando de enseñar. ¿Está quedando claro? ¿Estamos bien? Me encantaría que dieras like y que dijeras, ¿está claro, pastor? ¿Está quedando bien? Está extraordinario. Piensa en esto. El Cristo eterno nunca se había hecho carne, pero cuando Él decide, por su buena voluntad, venir a salvarnos, Él se encarna. Y ahora en esa condición de hombre, Él empieza como hombre a percibir la misma realidad terrenal que tú y que yo. Se le abren los mismos sentidos humanos que tú tienes y que yo tengo, pero no es gobernado por esa información que recibe, sino que Él es gobernado por lo que Él aprendió de su Padre. Por eso Él estaba claro cuando estaba en la tierra, era inamovible, lo hemos dicho muchas veces aquí, pero es que vale la pena recordarlo, vale la pena porque todo el tiempo, chicos, somos tentados a ser gobernados por la realidad terrenal. Todo el tiempo, por la información que recibes, tu mente es tentada a dejarse gobernar por la información terrenal. Y de esa manera, al ser gobernada al ser gobernada tu mente por la información terrenal, empezar a producir sentimientos, ¿escucharon? Esos pensamientos, esa información que llega, empieza a crear pensamientos que te empiezan a hacer o a ocasionar sentimientos que condicionan tus acciones, tus hechos, tus actos. Entonces, es extraordinario porque ahora yo comprendo, y es claro, y lo comprendo mejor, cómo es que no era movible Cristo. No era movible Cristo, ¿por qué? Porque la información, el aprendizaje, las palabras de su Padre a Él eran tan reales que lo gobernaban. Entonces, volviendo a ese mismo sentido de ideas, dice Ángeles Gutiérrez, Jesús nunca fue gobernado por los sentidos naturales, lo espiritual gobernaba. Así es, nunca fue gobernado por los sentidos naturales, aunque se le abrieron los sentidos naturales. Oigan, eso está extraordinario, ¿no? Porque luego pensamos como que no era gobernado por lo terrenal, pero casi porque pensamos que no veía, que no oía, o que no olía, o que no sentía. No, o sea, toda la información, la misma, que tú diariamente eres receptor de toda esta realidad terrenal, eso mismo Jesús experimentó en la tierra, pero no se dejó gobernar por esa información. Eso me parece muy bueno que nosotros consideremos, porque ya lo dije, cuando una información, escucha esto, llega a tu vida y tú la crees, eso empieza a generar pensamientos. Eso empieza a generar una estructura y una forma de pensar que después te generan sentimientos. Pueden ser sentimientos de alegría, pueden ser sentimientos de éxtasis, pueden ser sentimientos de tristeza, de depresión, o pueden ser sentimientos de miedo. Y todo por una información que llegó a través de tus sentidos y que tú creíste. ¡Wow! Aquí me encantaría que recuperáramos, que me parece que lo que Jesús creyó,
lo que Jesús creyó fue lo que el Padre le enseñó. O sea, realmente él creyó las palabras de su Padre, y ahorita también estoy comprendiendo otro detalle. Por eso, cuando él proclama y él ve en lo terrenal cómo está todo lo que sucede en la tierra, él lo está percibiendo de primera mano. Fíjense qué interesante. Mientras él camina en la tierra y él está percibiendo con sus sentidos naturales todo lo terrenal, él proclama y él dice: hey, todo esto es mentira. Pues claro, fíjate qué maravilloso. Todo esto es mentira, todo esto es falso, es temporal, todo esto tiene caducidad. Solo yo soy el camino, la verdad y la vida. Pudo contrastar, fíjense, pudo contrastar la verdad eterna que es Él con lo temporal de la tierra. Por eso cuando Él está diciendo yo soy la verdad, Él está diciendo, ese es un diagnóstico. Él no solamente se está definiendo, no es un adjetivo calificativo. Él no se está calificando solamente, que sí lo está haciendo, pero Él está dando un diagnóstico. O sea, yo soy la verdad, y eso significa que lo que está fuera de mí es falso, es mentira, no es real. ¡Wow! Eso está extraordinario. Eso está maravilloso. Por eso cuando dice, hola Gloria, hoy ya no alcancé a ver su mensaje. Ángeles dice, cuando una información llega a nuestros sentidos, debemos de ser lo espiritual y eterno lo que gobierna nuestra vida. Así es. Por eso cuando Él es tentado, fíjense, otra reflexión. Cuando Jesús es tentado por Satanás, es igual, es tentado en las mismas puertas. Satanás quiso entrar por las mismas puertas que entró con Adán y Eva. Adán y Eva sí dejaron que Satanás entrara por esas puertas con su información, le creyeron, y eso generó en ellos ¿qué? Un sentimiento, y generó en ellos una acción. Empezaron ellos a gestionar su vida, a accionar de la manera que Dios les había dicho que no lo hicieran, y caminaron hacia otro lado, se desviaron del único lugar de donde no se debían de haber movido, que era de el árbol de la vida, que es Cristo. Pero los movió, ¿qué fue lo que los movió? Las puertas de sus sentidos que estaban abiertas, y que ese enemigo les lanzó una información. Esa información ellos lo creyeron, y entonces ellos caminaron a un sentido contrario al de Cristo. Wow. Entonces, fíjense qué extraordinario. Entonces Satanás llega de la misma manera con Jesús, por las mismas puertas de los sentidos con Jesús, pero Jesús no se deja gobernar por la información que le da, por la propuesta del sistema de este mundo, de Satanás, para que él, igual que Adán y Eva, sea gobernado por esta realidad. Cristo no es gobernado por esa propuesta. Qué extraordinario. Así es, fueron engañados sus sentidos. Gracias, Gloria. Exacto. O sea, fueron engañados los sentidos de Adán y Eva. Jesús no. Sus sentidos, aunque estaban abiertos, no lo gobernaban. Sí percibió lo que Satanás le propuso. Sí se dio cuenta que Satanás le estaba haciendo propuestas con respecto a la comida, con respecto a los reinos, con respecto al gobierno. Sí se dio cuenta, pero él era gobernado por lo que él sabía que era del Padre. A esto yo le llamo por el aprendizaje espiritual, ese aprendizaje que él traía desde la eternidad, porque él es eterno. Entonces, extraordinario. Él venció, escribe allí, ante la otra realidad que le proponían los sentidos naturales. O sea, vemos a un Jesús caminando ya aquí en la tierra, venciendo ante la realidad que proponen los sentidos naturales. Por eso dije yo, nosotros, esto nos ayuda muchísimo
porque el que tú conozcas la realidad eterna, y gracias a Dios porque esto nos lo enseña el Evangelio, gracias a Dios porque podemos comprender en un grado mayor el nuevo pacto, la verdad presente, en donde no se te está enseñando un evangelio terrenal, un evangelio humanista. Tú estás siendo entrenado en un evangelio que nos está trayendo claridad de la realidad de Cristo. Pero esto es extraordinario, porque esto, si tú lo crees, ojo que dije, si tú lo crees, va a generar en ti una estructura de pensamiento y te va a generar también cantidad de sentimientos espirituales correctos que van a empezar a condicionar tu vida en otro nivel. O sea, vas a ser librado de tantas cosas que este mundo tiene preparadas para todas las personas, porque este sistema del mundo anticristo solo tiene el propósito de robar, matar y destruir. Pero en la realidad de Cristo, nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué creen que mucha gente por eso está deprimida? Muchas veces la depresión es precisamente por una información que llega a la mente de la persona y esa persona la cree, esta información la empieza a gobernar, esa información, estos pensamientos le generan sentimientos y desde allí esa persona empieza a gestionar su vida. Ok, las dos formas, gracias Mirna, las dos formas de aprendizaje están en el título de esta lección. Son, número uno, la docencia externa, así le voy a llamar, la docencia externa, que es el aprendizaje externo de todo lo que aprendemos en la vida diaria, en la escuela, en la universidad, la docencia externa, y el otro aprendizaje que es el aprendizaje espiritual de la vida orgánica. Mirna, gracias por ayudarme a organizarles y que tengan ustedes mejor sus notas y sus apuntes. Es la docencia externa versus la enseñanza, el aprendizaje espiritual de la vida orgánica. Eso está maravilloso. Entonces, ¿estamos bien? Esto está muy bueno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nuestra victoria de aquellos que reinamos en vida tiene que ver con que nosotros seamos gobernados por la realidad de Cristo. Pero claro, si no conocemos esa realidad, si no la entendemos, pues entonces no vamos a poder ser gobernados por ella. Qué importante es el evangelio entonces que tú escuchas. Qué importante es el evangelio si aquí hay personas, y yo sé que sí, pastores, pastoras que enseñan. Qué importante es que enseñemos la realidad de Cristo. Es fundamental que la gente entienda la realidad eterna. Es fundamental que la gente comprenda lo consumado. Lo consumado es clave para que tú puedas comprender en qué condición te encuentras en la eternidad ahora. Lo consumado es fundamental para que tú sepas sobre qué ya hay victoria total y contundente, para que tú comprendas cuál es tu condición real y verdadera que hoy disfrutas por la vida y la salvación de Cristo, por la vida también de Cristo que tú tienes ahí dentro. Entonces, es importante que nosotros le demos ahora un punto entonces número uno. En este contexto te darás cuenta que es importantísimo, pon con letras grandes, es importantísimo el entrenamiento espiritual. Es importantísimo el aprendizaje espiritual. Lo vuelvo a decir, a estas alturas, para ti, para mí, ya no deberíamos de tener ninguna duda que urge que crezcamos en el aprendizaje espiritual, que seamos entrenados en lo espiritual. Es indispensable. Es increíble que hoy la gente se deprime más si su hijo se enfermó y no pudo ir a su escuela. Se preocupan más porque no pudieron ir y están buscando el teléfono del maestro y del amigo y que lleve los cuadernos y que pida las tareas
Pero si ese mismo hijo tiene un mes que no va a la iglesia a entrenarse, escuchen lo que digo, pero si tiene un mes que no va, es increíble que las personas no tienen ningún problema con eso, no tienen ningún problema. Bueno, ya no fuiste un mes, pero ya te compré tu boleto para el campamento, ya te apunté para los bautizos, o ya te apunté para que salgas de niño Dios en la posada que el pastor va a organizar. Ya te apunté para que salgas, aunque sea de Melchor o de Gaspar, o aunque sea de Baltasar, pero ya te apunté, mijo, para que repongamos todo lo que este año no hicimos. Y llega el diciembre y hacen sus buenos propósitos, viene el fin de año, y este año sí le vamos a echar ganas. Y yo lo que veo es que nadie, escuchen esto, yo lo que veo es de que nadie gestiona así, o muy pocos, no sé, perdón, no quiero parecer dogmático y que todo sea así, pero yo no veo que muchos gestionen de esa manera el entrenamiento espiritual. No sé si me explico. Yo no veo que muchos se preocupen tanto por el entrenamiento espiritual en comparación de cómo se preocupan por su aprendizaje, su docencia externa. Gracias, Mirna. Dice Mirna, o de plano animalito del pesebre, ¿verdad? Sí. O aunque sea que salga ahí de animalito del pesebre. Cierto. Escribe allí, la docencia externa, escuchen esto, pero escríbelo. La docencia externa, o sea, el aprendizaje externo, el aprendizaje de afuera hacia adentro, ha fracasado. El aprendizaje de afuera hacia adentro ha fracasado. Fracasó. De hecho, el ejemplo más claro del fracaso del aprendizaje externo lo vemos en el Antiguo Pacto. Ni con todas las leyes que se establecieron allí, más las leyes que aumentaron los fariseos en su religión exagerada que ellos crearon, ¿escucharon? Ni las leyes que se les impusieron allí, más las leyes que les impusieron sus líderes religiosos, funcionaron para cambiar la actitud y la vida de las personas. Ninguna de esas leyes externas para ellos los perfeccionó. Ninguna de esas leyes los santificó. Ninguna de esas leyes los transformó. Ninguna de esas leyes hizo cambios permanentes. Y si no, lee la Biblia. Está llena de ejemplos donde uno dice, ¿por qué hizo eso si antes había hecho esto celestial y pasó de lo sublime a lo ridículo? ¿Por qué pasó eso? Esto sucede porque el aprendizaje era externo. Había un Dios, sí, les amaba, por supuesto que sí, pero no estaba dentro de ellos. Entonces, pon en tus notas el ejemplo más claro del fracaso del aprendizaje externo es la ley. Además de que era inevitable que fracasara en ellos, dice Gloria, no puede haber un cambio interno real si no hay un cambio interno. Externo es resultado del interno. Así es. Pero estaba yo pensando, fíjense, en un ejemplo, cuando estaba meditando en esta lección, estaba yo pensando en un ejemplo de ese hombre que la Biblia dice que lo mudó, que cuando el Espíritu Santo vino sobre él, lo mudó en otro hombre. Y yo me acuerdo que en alguna vez tomé, esa frase hace muchos años y le enseñé y dije, así va a venir el Señor sobre ti. Cuando uno no entiende, ¿no? Va a venir sobre ti y te va a mudar en otro hombre. Y estaba yo meditando en eso y yo dije, bueno, Señor, ¿y por qué? ¿Cómo es interesante y es verdad lo que estamos entendiendo? Porque aunque vino el Espíritu, fíjate, sobre ese rey Saúl, vino sobre él incluso empezó a profetizar, ¿no? Y dice, y fue mudado en otro hombre, pero él no tenía la condición, no era un vaso apto, no era un vaso listo, no era un odre nuevo donde Dios se podía depositar. Entonces, mientras Dios no se pudiera depositar en Saúl, todo lo que Dios pudiera hacer en Saúl y en cualquier otro en ese pacto,
donde aún no hay una regeneración espiritual, todo lo que Dios pudiera hacer ahí sería temporal. No podía ser permanente. ¿Por qué? Porque no podían, porque ellos no estaban preparados como habitación. No había, voy a decirlo así, el Espíritu Santo no tenía dónde habitar en ellos. ¿Por qué? Porque todavía no había un espíritu regenerado. Su espíritu de esas personas estaba muerto, estaba inerte, no estaba apto. Cristo no había hecho esa extraordinaria labor de pagar y de poner su vida por nosotros, para que ahora por Cristo nosotros en Él volviéramos a la vida, como sucedió con nosotros. Pero con ellos no. Nosotros, tú y yo, ahora en Cristo, ve qué extraordinario. Ahora entonces vamos para acá. Entonces, mientras ellos estaban imposibilitados, porque no podía habitar Dios en ellos, todo lo que Dios pudiera hacer con ellos, toda la información, todas las palabras, venía Dios sobre algunos profetas, sobre algunos siervos de Dios, y Dios les hablaba. Ellos podían actuar por un tiempo, por una temporada, de una manera correcta, pero nunca era permanente. ¿Por qué? Porque mientras Dios no habitara dentro de ellos, lo que Dios les decía quedaba como una información externa, como una información sensorial, y todo lo sensorial y lo externo pues tiende a olvidarse, ¿no? Incluso. Entonces, ¿qué pasó ahora? ¿Qué es lo que sucede con nosotros? ¿Cuál es el problema que yo veo? El problema que yo veo ahora es que gran parte de la iglesia sigue intentando, escribe allí, gran parte de la iglesia sigue intentando con la docencia externa cambiar a las personas. Alguien dirá, pastor, pues ¿qué está haciendo usted ahorita? ¿No está usted enseñándonos para tratar de cambiarnos? No, la verdad que no. Lo único que estamos haciendo aquí, claro, es enseñarte, escucha, para que tú descubras lo que ya tienes dentro, para que tú puedas tener un poquito de mayor claridad de lo que tú tienes dentro. Y además, en esta dinámica de enseñanza espiritual, aunque yo te esté diciendo algo, tú lo estás entendiendo por el Espíritu. Si tú, mira, te voy a decir otro detalle, si tú hoy entiendes algo de Dios, no fue por el pastor o el maestro que te enseñó. Si hoy entiendes algo de Dios, es realmente por la actividad espiritual, es por la vida espiritual que te enseña, es por el Espíritu Santo que está dentro de ti y que te está enseñando, y es Él el que te ha dejado claro alguna verdad eterna. Eso es extraordinario. Entonces, la docencia externa ha fracasado. Escucha, escribe esto. La docencia externa, o sea, la enseñanza externa, con nosotros ha fracasado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido diseñados. Por eso decía hace un ratito, la iglesia ha cometido un error. Porque muchas veces se trata con la enseñanza externa cambiar a la persona. Y eso rompe el diseño, porque por diseño, pon allí, por diseño, hemos sido diseñados para ser instruidos desde el interior. Amén. Hemos sido diseñados para ser instruidos desde el interior. Ojo, también el hombre que estaba ya en el antiguo pacto, había sido diseñado para ser instruido desde el interior, pero estaba dañado por el pecado. El interior no era apto. Amén. Entonces, ese era el fracaso. Todo lo externo que Dios o alguien muy bueno quisiera enseñarles no iba a dar resultado, porque el diseño divino
de enseñanza siempre ha sido desde el interior. Por eso lo primero que hace el Señor con Adán y Eva es decirles: lo que ustedes tienen que hacer es comer del árbol de la vida, que es Cristo. O sea, necesitan comer a Cristo, y ellos eran seres espirituales, pero aún en esa perfección y en ese diseño, Dios estableció que ellos fueran creciendo y fueran gobernando con el alimento llamado Cristo. ¡Qué extraordinario! Entonces ahora nosotros que estamos en Cristo, no sé si lo estoy dejando claro, ahora nosotros que estamos en Cristo y que hemos sido restaurados al diseño original, es lo mismo. Nos regresa el Señor a ese diseño, y cómo el Señor nos enseña en este diseño, pon con letras grandes, en este diseño nos enseña desde el interior. La idea de Dios es que desde el interior tú aprendas más que en la escuela. Que desde el interior tú aprendas más, ojo, lo digo con cuidado, ¿vale? Lo digo con cuidado, pero quiero poner por encima de todo. No quiero que te espantes, pero voy a ponerlo así, ok. Pero es que quiero ponerlo por encima de todo porque es la realidad. Y hay unos hasta ejemplos. Mira, que tu aprendizaje interior por el Dios que te habita sea mayor que tu escuela. Aprendas más del interior del Dios que está en ti que de tus padres, que de tus pastores, que de la religión que tengas, que ojalá no tengas, que de la experiencia mala que tuviste, que de la traición, que del accidente. Hay gente que dice: yo cambié, senté cabeza cuando me accidenté, y aprendí porque me accidenté. O de la enfermedad, es que yo aprendí, cuando me enfermé, aprendí. El Señor nos diseñó para que las mayores enseñanzas, las más absolutas para tu vida, no sean por ninguna acción externa, sino desde el interior, porque esas son eternas y son permanentes. No bajan, no son medidas con intención o con furor, con intensidad, perdón, no son medidas con intensidad. ¿A qué me refiero? Cuando una persona sufre un choque muy fuerte de emociones por algo que le sucedió, muchas veces la persona dice: wow, ya aprendí esta lección, pero en cuanto va bajando la intensidad de eso que le pasó, esa persona vuelve a olvidar lo que supuestamente había aprendido, y como decimos aquí en México, regresa a las andadas. No sé si me estoy explicando, no sé si alguien aquí me está entendiendo en lo que estoy diciendo. Pero la idea de Dios es que desde nuestro interior nosotros aprendiéramos y tomáramos todas las riquezas. Por eso es lo importante de que nosotros podamos algunos aspectos de la vida espiritual recuperarlos, entenderlos y construirlos, edificarlos en nuestra vida, porque dentro de nosotros tenemos, escucha, la información más extraordinaria. Pero la información va de una manera, no es como la información externa de enseñanza. Por eso dije, esta información está integrada en la vida orgánica espiritual que portamos. Escribe esto: esta información está integrada en la vida orgánica que portamos. ¿Cómo decirte? Es una información que es como un código genético, como el código genético que tienes en tu sangre natural, que cuando lo sacan da una información. ¿Sí me explico? Cuando te sacan tu sangre, la sangre la sacan porque ellos quieren una información de ti. Una información que tú no les puedes dar con palabras, es una información que no les puedes tú dar con pensamientos, ni les puedes dar con dibujitos, ni se las puedes explicar. Ellos necesitan la información que viene en tu sangre, porque en tu sangre está la vida.
en el espíritu es igual. La información más valiosa es la que portamos en la vida orgánica espiritual. Eso es extraordinario. Amén. Entonces todos, pon ahí en tus notas, todos tenemos información valiosísima, poderosísima dentro de nosotros, que es ahí, no sé si se puede aplicar esto, la urgencia de que la reconozcamos, la urgencia de que pongamos atención a lo que hay en nuestro interior, la urgencia de que gobernemos sobre la realidad externa, la urgencia de que le digamos a la otra realidad, hey, tú no me vas a gobernar, hey, vete para atrás, sí existes, es cierto, sí te puedo tocar, es cierto, pero hay una realidad eterna que me gobierna y que es verdad. Porque todo lo que estoy tocando hoy, esto que estoy tocando hoy, pasará. Esto no va a existir en 5 años, seguramente, no sé. En 100 años, esto no existe nada. Se va, aunque ahorita para mí sea muy valioso y diga, hay que cuidarlo, hay que guardarlo. Por favor, no lo usen, no me lo rayen, esto es lo más valioso. Pero esto se va a acabar, se va a terminar. La realidad de Dios es eterna, y el que sea eterna es extraordinario, porque eso de que es eterno es porque es incambiable. Nadie, esa realidad, nadie la puede modificar. Entonces, de hecho, la docencia externa, la enseñanza externa era la manera de enseñar a la vieja creación. Pero si tú eres nueva creación, entonces lo correcto es que tú empieces a crecer y a aprender en la enseñanza espiritual. Amén. Algo decía Didi que me parecía interesante. Dice, definitivamente, dice Didi Sansán, es el Espíritu Santo el que te convence, claro, y te enseña tu naturaleza. Amén. Te enseña tu realidad divina. Desde afuera, así es, nada te convencerá. Porque ¿cuál va a ser la información que te den de afuera? La información de afuera no va a coincidir con la información que sale de tu interior. ¡Wow! Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo, en las prisiones, podía mandar una carta, y no solo mandar una carta, mostrarles a todos los que estaban allí cómo se estaba siempre gozoso. Estad siempre gozoso en una cárcel. Eso es una pequeña muestra de cómo cuando eres gobernado por la realidad eterna, aunque tú palpes la cárcel, toques los barrotes, huela como huele ese lugar, tú puedas estar en una dimensión que gobierna esa dimensión. Extraordinario, maravilloso. Me parece genial. Escribe allí, Dios instaló su escuela en mi espíritu. Dios instaló su escuela en mi espíritu. Por eso escribe allí, una de las glorias de este nuevo pacto que profetizaban los profetas era de que no iba a haber necesidad de que nadie los enseñe. Decían, viene una generación, viene un tiempo donde todos serán enseñados por Dios, donde no habrá necesidad de que nadie les enseñe. Esas palabras, imagínense a unos profetas que por ahí solo tenían algunos chispazos que Dios les hablaba, y les hablaba muy de vez en cuando. Hubieron profetas que solo les habló una vez en su vida o dos, y ya eran considerados profetas de Dios, y vivieron más años. Pero no creas que vivían ellos todo el tiempo escuchando a Dios. No creas que ellos todo el tiempo estaban ahí. Como tú y como yo, todo el tiempo el Señor nos está escuchando. Si pones atención, estamos escuchando su voz. Nos está hablando, nos está indicando, nos está instruyendo, nos está enseñando, nos está corrigiendo, nos está impulsando, nos está diciendo, nos está callando también. Es extraordinaria la vida espiritual. Ellos no.
Ellos no. Luego nosotros decimos, el gran profeta. No, espera, pobre de él. Él tenía una palabra que Dios le daba, era un segmento. Luego eran palabras que ellos ni entendían. La tenían que lanzar y luego correr, porque a los pueblos que los lanzaban, como no las querían o no las entendían, porque como lo digo, era un asunto de externo y no cambiaba prácticamente nada. Luego se iban contra ellos y los perseguían. Era algo terrible. Por eso nunca trates de, si dices, yo soy profeta, pastor, nunca trates, si eres profeta, busca, encuentra, que el Espíritu Santo te dé luz para que te des cuenta cómo opera un profeta en el nuevo pacto. No tiene nada que ver con los profetas del antiguo pacto. Una vez me invitaron, imagínense, no supieron lo que hicieron, me invitaron a un congreso profético tradicional. Ya no sabía yo qué hacer, porque no tiene nada que ver la profecía y los profetas del antiguo pacto con el nuevo pacto. El profeta del nuevo pacto no es, ni actúa, no opera como en el antiguo pacto. Si un profeta del nuevo pacto opera como el antiguo pacto, lo que va a hacer, va a traer confusión y él va a errar, va a fallar, porque no está operando en la legalidad que le corresponde y no va a edificar, no va a producir para lo cual Dios quería que una palabra profética fuera dada y otras cosas más. Ya no me volvieron a invitar, sí enseñé, yo le dije al pastor, yo enseño esto. Dice, no, tienes toda la libertad. Le digo, ¿en serio que tengo toda la libertad? Sí, ok. Y lo enseñé. Pues ya no me volvieron a invitar. Pero es mejor decir la verdad. Es mejor decir la verdad que estar en lugares en donde para que te vuelvan a invitar tienes que negociar la verdad. La verdad no se negocia. Y si queremos que la iglesia avance al nivel, si queremos que la iglesia avance al nivel Cristo, pues hay que enseñar estas realidades. No, hombre, aquí, cuando ahorita lo que estábamos diciendo, comparándonos tan solo nosotros con los profetas, nosotros en tiempo real, todo el tiempo estamos escuchando lo que Dios nos está diciendo. En todo el tiempo hay en nuestra vida, en el alma, una transformación por la realidad que está en nuestro espíritu. Eso es maravilloso. Eso no lo experimentaban los profetas del antiguo pacto. Pero tú y yo sí lo experimentamos. Entonces, esto es glorioso. Entonces, escribe esto, ya lo escribiste. Dios instaló su escuela en nuestro espíritu. Y fíjense, dos pasajes. Primera de Juan 2:20. Un abrazo, mi buen amigo Roque, pastor de los apasionados por Jesús allá de Ecatepec. Un abrazo enorme. Fíjense qué pasajes. Primera de Juan 2:20 dice, pero, eso me gusta, pero vosotros tenéis la unción del santo, no del santo del enmascarado de plata, no. Tenéis la unción del santo. ¿Quién es el santo? Es Cristo. Y me gusta, ¿ya viste? Como tienes la unción del santo, ¿qué viene en esa unción? El conocimiento de todas las cosas. Está tremendo. Dice, escuchen eso, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Y luego el versículo 27, en ese mismo capítulo 2 de Primera de Juan, dice, versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. ¿Ya viste? ¿Por qué dice que permanece? Porque una característica de lo que sucedía en el antiguo pacto es que no era permanente. Venía por un tiempo y se iba. Hablaba el Espíritu, dejaba el mensaje y se iba. A Saúl lo mudó por otro hombre como 15 minutos y después se fue y el tremendo siguió siendo igual.
porque no podía el Espíritu permanecer allí. Pero aquí dice, vean qué hermoso, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y de nuevo, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. O sea, porque esa unción, esa vida que portamos en Cristo, esta vida Zoe, la vida de Cristo, tiene, como lo dije hace un rato, tiene dentro toda esa información gloriosa que tú y yo necesitamos. Eso está maravilloso. Dice, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. ¿Ya vieron? ¿Quién es la que te enseña todas las cosas? La unción. ¿Y dónde está la unción? Dentro de ti. ¿Y cuánto tiempo está? Permanentemente. Oigan, díganme si no, este pacto es mucho mejor, es mucho más glorioso, mucho más extraordinario que el antiguo pacto. Yo sé que algunos están pidiendo que baje la nube o que venga el fuego. Pues está chido que lo sigan pidiendo. Pero vemos otros que estamos disfrutando la gloria de tener la unción dentro, que esa unción trae toda la información que yo necesito. Luego esa unción es la que me enseñas, es de primera mano. O sea, no hay intermediarios, es Dios mismo enseñándome por un momento, no, permanentemente, todo el tiempo. ¿Y cuándo? Ahora. ¿Y hasta cuándo? Hasta la eternidad. Porque nos hicimos uno en Él, en el Espíritu. Entonces dice, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Qué extraordinario. Por eso escribe, si nosotros queremos ver una reforma realmente, si nosotros, así es pura gracia, Ángeles Gutiérrez, toda la razón, es por pura gracia, no es glorioso, no es maravilloso, no es para entregarle toda nuestra vida a Él, no es para rendirnos ante esta realidad, no es para dar gracias a Él, no es para dar gracias no solo una semana, no solo un día de acción de gracias, es para estar agradecidos toda la eternidad, porque esto es, si ellos, vuelvo a decirlo, en el antiguo pacto tenían un éxtasis por una palabra que caía de Dios a ellos, imagínense, nosotros tenemos al maestro con su escuela, el aula está dentro de nosotros. Por eso yo creo que una de las cosas que hace el Señor cuando transforma a alguien, yo he notado eso, de verdad hace cuando el Señor le da vida a sus hijos, los transforma y ellos van a la madurez, prácticamente todos se hacen maestros. No sé si se han dado cuenta. Todos se hacen maestros. Todos enseñan la verdad y la realidad que les ha enseñado el Espíritu. Es que es lógico. Es tan glorioso esto que está dentro de nosotros que no lo podemos contener. O sea, tiene que salir y debe de salir y luego lo disfrutamos cuando sale. Entonces, si nosotros queremos una reforma verdadera en la iglesia, tenemos que empezar entonces reacomodando la importancia de dónde aprendemos. Entonces, tenemos que recuperar que el mayor y el más importante aprendizaje es el aprendizaje en el espíritu, en el interior. Si vamos a funcionar, escribe esto, ya voy a terminar. Si vamos a funcionar en la mente de Cristo, tenemos que saber que la mayoría de la información, de los datos, si vamos a funcionar en la mente de Cristo, tenemos que saber que la mayoría de la información que hemos recibido de afuera, tenemos que empezar a desecharla
tenemos que empezar, ¿sabes qué? Tenemos que empezar a quitarla para poner y establecer todo lo que el Espíritu nos está enseñando. A eso se le llama renovación de la mente. Amén. Si tú quieres operar en la mente de Cristo, tienes que empezar a hacer una gestión de renovación mental, que es toda la información externa de esa realidad terrenal y temporal, empezar a desarticularla de tu vida y empezar ¿a qué? A gestionar tu vida desde lo que te enseña el Señor desde tu interior. Amén. Por eso cuando Nicodemo le pregunta a Jesús, oye, ¿y cómo es que haces? Yo siempre, ese pasaje lo he mencionado muchas veces, pero a mí me parece que ese Nicodemo, lo que fue a preguntarle a Jesús fue, oye, yo soy un religioso bueno que guardo la ley, que he tratado de cumplir la ley al pie de la letra, no tomo, no fumo, no le hago mal a nadie, ¿no? Si Nicodemo estuviera en este tiempo, seguro eso diría, no tomo, no fumo, no le hago daño a nadie, no robo, no he matado a nadie, además voy a la iglesia, o sea, he hecho todo, pero nada de lo que he hecho, nada de lo que he hecho alcanza el nivel de lo que tú haces. Entonces, lo que Nicodemo realmente le preguntó a Jesús es, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo es que tú estás haciendo todo esto, todos estos milagros? O sea, realmente lo que tú manifiestas no es de esta tierra. ¿Cómo le haces? Y Jesús no le contesta, no le contesta lo que le pregunta. Él le dice, si quieres ver el reino de Dios, ¿qué? Tienes que nacer de nuevo. En otras palabras, esto no lo vas a poder lograr en lo externo. Esto tiene que ver con una vida. Esto tiene que ver con tu interior. Si no naces de nuevo a esta vida, no vas a poder ver, no vas a poder experimentar esto que tú preguntas que cómo se hace. O sea, yo seguro Nicodemo quería que Jesús le dijera, sí, ahorita te digo, mira, paso número 1, vas a tener que ayunar un poquito más. Paso número 2, échale al diezmo. Paso número 3, no faltes a la sinagoga, ponte abusado. Apréndete los proverbios 1 al día y también los salmos, sobre todo el 119. O sea, Nicodemo seguro pensó, le voy a pedir que me dé la receta para poderlo hacer, pero aquí no hay receta. Esto se trata, dice Gloria, uno preguntaba cosas así como ese Nicodemo. Pues ¿por qué crees que lo estoy diciendo, Gloria? Porque no tienes idea a mí lo que me han preguntado. Entonces, pero esto no se trata de recetas. No sé a quién le ha pasado. Yo sé que a algunos otros también les han hecho esas preguntas. Porque la mente terrenal así aprende. O sea, el hombre terrenal dice, a mí dime la receta y yo aquí la aprendo y la aplico. No, pero esto no es una receta, esto es una vida. Si no naces esta vida, no puedes disfrutarla, no puede desarrollarse en ti, no puede manifestarse ese reino. No, esta vida trae, por eso decíamos, esta vida trae sus códigos internos. Es una enseñanza orgánica, o sea, tú empiezas a actuar de acuerdo no a lo que te enseñaron en la iglesia, sino de acuerdo a la vida que portas. Es el poder de una vida. Incluso el entendimiento. ¿Cómo usted entiende el nuevo pacto? ¿Cómo lo entienden? O sea, díganme los 3 libros que tengo que aprender para entender el nuevo pacto. Es que no son 3 libros, es una vida. Es una vida de leer, no. Es una vida, es la vida que portas. Y cuando la has descubierto y te rindes a esa vida, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí, entonces Él te enseña. Y si Él te enseña, te va a llevar a la verdad. Te va a llevar al evangelio correcto, te va a mostrar el nuevo pacto. Oigan, el nuevo pacto no es nuevo, tiene 2000 años. Muchos dicen eso, del nuevo pacto está de moda. El nuevo pacto empezó hace 2000 años, más de 2000 años. El nuevo pacto, ¿qué les pasa? ¿Cómo creen? Eso no es una moda, sino que aquellos que aman y buscan y valoran
la verdad y la compran con su pasión y con su amor y con su intención, pues por supuesto que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros te lo va a enseñar, te lo va a enseñar. Van a decir, wow, ¿dónde aprendió usted? ¿Qué en Iztapalapa hay esas universidades? No, es que la universidad la tienes dentro, es el Espíritu, es esa unción que te enseña. ¡Wow! Eso está extraordinario. Por eso Nicodemo se quedó así como, no me digas eso. ¿Cómo que nacer de nuevo? Y todo él explica, y en lo natural, ¿qué? ¿Cómo me tengo que volver al vientre de mi madre? Está frito, Nicodemo. Esto es un asunto espiritual y solo se entiende con una mente espiritual. Entonces, Jesús lo dijo así. Cuando Él enseñaba, con esto quiero terminar, cuando Jesús enseñaba, Él sabía algo. Que aunque Jesús era el que les estaba hablando y las palabras de Él eran espíritu y eran vida, ellos seguían en ese momento siendo un recipiente no apto. Entonces, las palabras que Jesús les diera, por muy buenas y poderosas que fueran, no iban a tener un efecto permanente en ellos. Por eso, el Señor Jesús les dice esto. Vean Juan 16:12. Parece incluso que se rinde como maestro. ¿Por qué? Porque ante una generación, escuchen lo que voy a decir, de muertos, ante un auditorio de personas muertas, o sea, personas que no van a responder, si tú un día te paras en un lugar, en un anfiteatro, que está lleno de cadáveres, qué ejemplo, ¿no? Pero nada más imagínatelo. Y tú les empiezas a enseñar, pues no creo que tengas tantas expectativas de que alguno se levante y empiece a hacer lo que tú le estás enseñando. Y si se levanta, tú sales corriendo del miedo. Te vas huyendo. Pero prácticamente tú no tienes expectativas de ellos porque están muertos. No van a responder. Entonces Jesús les dice, aún tengo muchas cosas que decirles. Juan 16:12. Fíjense, aún tengo muchas cosas que decirles. O sea, Jesús le está diciendo, tengo un montón de cosas que enseñarles, tengo tantas cosas que enseñarles, pero ahora no las vas a poder sobrellevar. Bueno, Jesús les hablaba de que iba a ir a la cruz y ellos estaban en Cholula, ni siquiera lo recordaban, ni lo tomaban en cuenta, su mente se bloqueaba. Les acababa de decir, voy a morir, y ellos seguían comiendo y seguían platicando y ellos seguían en su asunto. Ellos pensaban, yo creo que Jesús bromeaba, porque lo veían como el rey. Y dije, ¿cómo va a morir el rey? Si es el Mesías, Él nos va a liberar de todo. Pero fíjense qué extraordinario. Aquí les dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, vean qué hermoso, y con esto voy a terminar. Cuando venga el Espíritu de verdad, y dile al que está a tu lado, y ya vino, y está en mí, y está en ti. Fíjate, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. O sea, seguro uno se volvió a haber dicho, si Jesús se la pasó enseñándonos, y ahora resulta que no nos enseñó toda la verdad. Estamos también fritos. Es que estamos diseñados para tener el máximo aprendizaje, para obtener el nivel que requiere Dios para su propósito eterno. Estamos diseñados para aprenderlo desde el interior, desde el espíritu. Y mientras ellos no tuvieran habilitado su interior, escuchen, mientras no estuviera restaurado su interior, mientras no tuvieran vida para que la vida de Dios pueda venir a ellos, ellos no podían verdaderamente conocer toda la verdad. Entonces les dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta,
sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué extraordinario. Dice, es por eso que las congregaciones deben dejar de discipular visiones de pastores o de congregaciones y tienen que empezar a enseñar poniendo los ojos en el autor y con su... Exactamente. Exactamente. Es que cuando tú comprendes la verdad, cuando entiendes el propósito, te das cuenta que no hay por qué a las personas meterles otro propósito, enseñarles otra visión, porque sería lo mismo que le pasó a Adán y Eva. En vez de caminar hacia el árbol de la vida y comer de su fruto, es darle la vuelta al árbol y tratar de buscar vías alternas para supuestamente hacer para lo cual Dios nos creó. No existe otro camino, no existe otra vida y no existe otra verdad más que Cristo. Por eso es importante este comentario. ¿Quién lo hizo? Ya no vi. Pero por eso es importante lo que acaban de comentar. ¿Qué discipulamos? ¿Qué enseñamos? Vamos a enseñar la visión de la casa. Lo digo y no me estoy burlando porque yo lo hice, ¿vale? Porque yo lo hice. Yo también tenía mi curso de visión de la casa, mi curso que también enseñaba que todos tienen que seguir la visión del pastor, hasta que me di cuenta que mi visión no valía nada y que por eso hay tanta insatisfacción en nuestra propia vida, yo mismo, porque esos sueños que uno mismo se crea, muchas veces, lo enseñé en alguna sesión, muchas veces, vamos a ser honestos, muchas veces surgen de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, de nuestro deseo de reconocimiento, de nuestro deseo de posición y de fama. Esa es la verdad. Pero cuando venimos a Cristo verdaderamente y pasamos por la cruz, nos damos cuenta que esto se trata de Él y solamente de Él. Por eso Él se reserva el derecho de enseñanza. ¿Y a quién le enseña? A aquel que le ha recibido, a aquel que ha permitido que Cristo venga a su vida y ahora el Señor desde adentro le empieza a enseñar todas las cosas y toda la verdad. Maravilloso. Y entonces, ¿qué les digo? Eso sí trae satisfacción porque fuimos creados para ello. Nunca nada te va a traer plenitud, satisfacción total si no haces para lo cual el Señor te creó. Y el Señor nos creó, nos formó, nos salvó, nos justificó y nos glorificó para su propósito eterno. Por eso cuando empiezas a caminar en Él, los grados de alegría, de gozo y de satisfacción crecen de una manera enorme y extraordinaria. ¡Wow! Gracias a Dios por esta palabra. Quería compartirte esto porque me parece muy importante, muy importante. Gracias. Hola Marisol Gara, dice Cristo el alimento, el pan de vida, el todo. Exactamente, Él es el todo. Si nosotros no aparecemos en la escena, si aparecemos poco, si es solo un instante, eso no importa. Lo importante es caminar en la exactitud. Hice para lo cual tú quisiste que hiciera. Me creaste para eso, esto hice y es para que Cristo sea manifestado. Una persona pusiste en mi camino para que yo fuera un facilitador de la formación de Cristo en Él. Lo hice, no rehuí, cumplí el mandato, la misión, la labor que tú me asignaste. Lo hice con gozo. Fue uno, fueron dos, fueron 5, fueron 100, fueron 1000, fueron 2000, no lo sé. Pero tú me diste uno, yo lo llevé a la formación de Cristo, porque te voy a decir, es mucho más fácil predicar a miles que formar una persona en Cristo, llevarla en ese camino del perfeccionamiento, eso es otra cosa. Para eso necesitas que de hecho tu vida esté siendo perfeccionada. El amor del Señor, la gracia de Dios y la humildad de saber que la persona a la que tú le estás sirviendo
para que Cristo se forme en él es muy importante. El apóstol Pablo se atrevía a decir que consideres que es más importante que tú. ¡Wow! Claro, vale la vida de Cristo. Cuando valoramos lo que Cristo valora, entonces pues todo cambia. Fuimos creados para su deleite, para su propósito, para la manifestación de su vida, para conocerlo interiormente, exactamente. La manera de conocerlo es interiormente. Que lo vemos en todo lo creado, por supuesto. Pero donde conocemos esos códigos y donde estamos aprendiendo y tomando sus riquezas, es en el interior, en esta maravillosa vida espiritual. Y qué bueno es Dios por eso. Amén. Pues hemos terminado, chicos. Vives en mí, todo de ti ahora está en mí. Tengo tu amor, tengo tu espíritu.